Buenas noches, amigos que nos están acompañando a través de Facebook o YouTube a esta clase del Seminario de Estudios Bíblicos Otto Nelson, y el tema que estaremos tratando es el andar del creyente. Queremos saber que usted nos está acompañando y para eso le pedimos que clique allí en la campanita en su pantalla y así sabremos que está junto a nosotros, porque queremos tener un registro de cuántos de nuestros amigos están con nosotros en este momento. En esta primera clase que tuvimos de introducción, más de 350 personas hasta el momento han acompañado este material. Y sin más, entonces le invitamos a la segunda clase acerca del andar del creyente. Bienvenidos entonces a esta nuestra segunda clase del Seminario de Estudios Bíblicos Otto Nelson con la materia El andar del creyente. Específicamente esta noche estaremos hablando acerca del desarrollo de las características del viejo hombre. Con nosotros el pastor Leonardo Fernández, quien nos acompaña en esta clase. Bien, hermanos, bendiciones. Entonces vamos directamente con nuestro tema de hoy. Desarrollo de las características del viejo hombre. Y ya directamente, hermanos, vamos a leer allí en Efesios 4:22, ¿sí? Que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Decime una cosa, Leo, porque el primer mandato que dice es despojaos. ¿Cómo hacemos para despojarnos de ese viejo hombre que después vamos a describir? Muy bien. Sí, lo primero que vemos que, por ejemplo, está como un mandamiento, ¿no? Dice, despójense del viejo hombre. Y es muy bueno también poder entender a qué se refiere con el viejo hombre, ¿verdad? Y la Biblia lo describe como aquel hombre que no tiene a Dios, por ponerlo en palabras sencillas, ¿verdad? Que está dominado por sus deseos, por sus pasiones, pero que necesita a Cristo, necesita ser cambiado, ¿verdad? Interiormente, por supuesto, por el poder de Dios, pero después él puede llegar a vivir una vida distinta. Entonces, ese viejo hombre puede, por decirlo así, morir, que serían nuestros deseos, y Dios puede darnos el poder para vencer, pero no con nuestra fuerza. El autor a los Romanos pone algo muy interesante en el capítulo número 6 y versículo número 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, refiriéndose a Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En la cruz compró para nosotros el Señor una nueva criatura. Nosotros ahí recibimos el diploma de nuevas criaturas. Así es. Pero siguen quedando cosas, aspectos, actitudes, formas de ese viejo hombre que no se quieren despedir, se sienten cómodas en el cuerpo, se sienten cómodas en la vida que llevamos. Entonces, el material va a desarrollar específicamente cada una de estas características. Son 20 las que tenemos en el material. Cuando usted se fije en la lista, mire también, tenga a mano un papel y un lápiz y descríbase usted mismo en la lista cuánto de estas características encuentra en este tiempo. Vos nombrabas que ibas a hablar de específicamente 3 de ellas. ¿Cuáles son? Sí, específicamente. Una de ellas era la envidia, por ejemplo, que aparece ahí en penúltimo lugar, ¿verdad? Después me llamó la atención también que en último lugar, por ejemplo, habla de borracheras, que generalmente uno asociaría capaz que al cuerpo y no tanto al alma, pero
como el alma, digamos, es la parte que no se ve, es una parte invisible de todo ser humano, ¿no? Y se dice generalmente que en el alma está el asiento de las emociones, las decisiones, la voluntad, ¿no? Entonces, como que la persona es en cierta manera responsable de cuando practica todas estas cosas, ¿no? Pero es lindo ver que Dios tiene poder para que el cristiano pueda vencer estas cosas, ¿verdad? Y pueda vivir una vida guiado por el Espíritu Santo, pueda realmente ser una vida guiada por Dios, ¿sí? Cuando San Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 21, va a hacer énfasis nuevamente en la victoria que tenemos que tener sobre todas estas manifestaciones del viejo hombre o de la carne. Y entonces habla acerca de las envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales os amonesto de antemano, como ya os he anunciado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un juicio claro, un juicio definitivo, no da lugar a malos entendidos, no da lugar a segundas lecturas como se pretende hacer hoy, hablando acerca de que, bueno, la carne es débil y el espíritu está dispuesto, pero la Biblia es bien clara. La lucha que tenemos nosotros es contra nosotros mismos, porque es allí donde se está manifestando el viejo hombre que todavía o no hemos dejado morir o no hemos querido matar. Así que las borracheras, un tema tan de moda hoy, porque también esto es una adicción. No solamente se puede hablar de adicción en cuanto a las drogas, sino que también el alcohol en exceso se transforma en una adicción que destruye vidas, que destruye personas, que destruye hogares, y no solamente en el momento presente, sino también hacia adelante. Otro punto es entonces lo que sería pecados de orden sexual relacionados con el cuerpo. Vamos a nombrar 3 de ellos. Fornicación, adulterio y malos deseos. ¿Qué viene a ser fornicación? También lo podemos afirmar, este tema que estamos tratando nuevamente con el libro de Gálatas. En el versículo número 19, el mismo autor, San Pablo, pero escribiéndole a otra iglesia, que se ve que tenían los mismos problemas y que también enfrentamos nosotros hoy en día, por más que hayan pasado más de 2 siglos. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y así sigue la descripción. La fornicación, ¿solamente se fornica corporalmente o también fornicamos mentalmente? Solamente estamos fornicando cuando tenemos un acto sexual no permitido, fuera del matrimonio, que cada uno le podrá encontrar la explicación que quiera o podrá tener el argumento que quiera para tratar de suavizarlo, pero con la palabra de Dios no hay medias tintas. Es simplemente fornicación. Entonces, tenemos que estar atentos a que la perfecta comunión entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu con el Espíritu de Dios den como resultado que podamos despojarnos también de esta área del viejo hombre. Exactamente, sí. Sí. Ha sido clarito el texto que se leyó, ¿verdad? Y en Gálatas, en cuanto a lo que la fornicación es mencionada. Y habíamos mencionado antes también el tema del adulterio. El adulterio que es cuando, por ejemplo, un esposo engaña a una esposa con otra persona, por ejemplo, ¿verdad? Y es lo que se llama adulterio, ¿verdad? Que evidentemente se podría decir que dentro del adulterio también funciona la fornicación, porque esa persona que engaña a su cónyuge tiene relaciones sexuales con la otra persona, ¿verdad? Que está cohabitando o que se ven, ¿verdad?
Y a Dios esto no le agrada y como se ha expresado claramente, Dios desaprueba este tipo de pecado, ¿verdad? Que se menciona en cuanto a lo que está relacionado con el cuerpo. Y lo otro que habíamos mencionado también, el tema de los malos deseos, ¿no? Relacionado o van de la mano los malos deseos con la fornicación y el adulterio, pero yo quiero hacer un énfasis en el adulterio. El adulterio no solamente se comete con un cuerpo adentro de una cama, afuera de nuestro matrimonio. Hoy en día es muy fácil adulterar a través de las amiguitas o amiguitos virtuales que tenemos en el celular. Hoy es muy fácil ser penetrada nuestra coraza espiritual por los malos deseos con los que se nos atomiza, bombardea, utilice amigo, amiga que nos está escuchando, la palabra que quiera, a través de lo que nos vende la televisión, a través de una imagen que nos puede vender la propaganda, la publicidad de un tema específico. ¿Para qué necesitamos nosotros, por ejemplo, una mujer desnuda para promocionar una bebida que no es del orden alcohólico? ¿Para qué necesitamos nosotros una imagen que puede seducir o que puede llevar a segundos pensamientos cuando estamos hablando de una ropa o de una golosina? Simplemente que está cada día más empeñado el enemigo de nuestras almas en que caigamos nuevamente en esas actividades del viejo hombre. Fornicación, adulterio, malos deseos y, como le decíamos hace unos minutos atrás, en la parte inferior, usted en el link va a poder ver todo el material disponible acerca de lo que Pablo le está enseñando a la iglesia en Éfeso y también a la iglesia en Galacia acerca de este tema. Exactamente, así es. Y después, avanzando en el material, ya entramos en lo que se llama los pecados de orden espiritual. ¿Y qué es esto que aparece ahí en nuestro material? Pecados de orden espiritual. Son pecados que se relacionan en una práctica que apuntan a lo más íntimo de la persona, porque el espíritu humano está en el lugar más íntimo de la persona, ¿sí? Y esos pecados, cuando son practicados, ¿verdad? Generalmente esas personas están entregadas a una práctica que a Dios no le agrada, ¿sí? Y son pecados profundos, podríamos decirlo de alguna manera, por estar justamente ubicado en la parte más interna del ser humano, que es el espíritu humano, ¿sí? Y aquí nosotros, en nuestra lista del material, tenemos 4, ¿verdad? Pero vamos a nombrar 2, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la idolatría y la avaricia, que están nombrados como pecados que se relacionan con el espíritu pecaminoso del ser humano, por decirlo así, ¿verdad? Alejado de Dios, que está entregado a esas prácticas que la Biblia desaprueba totalmente, ¿sí? Y cuando nosotros tratamos de responder, ¿qué es la idolatría, Tom? Mirá, la idolatría y la avaricia en este momento de nuestra sociedad van de la mano. Porque ¿qué hay más idolatrado que el dinero? ¿Qué hay más idolatrado que el billete de $100 o la moneda de oro? Podemos a una persona preguntarle cómo salió el último partido de fútbol y no sabe el resultado. Y le preguntamos la cotización del dólar y la tiene muy presente porque es una persona donde lo material ocupa el primer lugar en su vida. La avaricia es condenada por la Biblia porque nos enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces van tomadas de la mano uno con la otra. Tenemos que tener cuidado a quién idolatramos en el orden deportivo, en el orden político, en el orden emocional. Todas esas figuras que se nos quieren presentar como las excepcionales, las que nunca se equivocan, las que son las mejores, no dejan de ser
seres humanos hechos con el mismo material que nosotros y que, si son objeto de nuestra idolatría, hacen que nuestra persona caiga en pecado. Así es, así es. Y yo estaba recordando que, por ejemplo, en el libro de Éxodo, un libro del Antiguo Testamento, el segundo libro del Antiguo Testamento, ahí en el capítulo 20, que podemos encontrar, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? Por todos bastante conocido, pero hay uno al iniciar que Dios dice, bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí, decía, por ejemplo, y Dios como que también le desagradaba el tema de no hacerse imágenes, ¿verdad? Ni postrarse delante de imágenes para adorarlos, ¿no? Porque incluso dice también, enseña la palabra de Dios, que Dios es espíritu. Entonces, esto de la idolatría que también, como se mencionaba, ¿no? Mucho se relaciona también con el postrarse ante imágenes y creer que tienen poder, ¿verdad? Y esto la Biblia lo desaprueba, ¿sí? Lo desaprueba. Si vos te pones a pensar un poquito, Leonardo, que tocaste un tema que es demasiado urticante. A muchos no les gusta que se hable de 10 mandamientos. La característica del hombre de hoy en día es la rebeldía. No quiere que le manden. Entonces, algunas iglesias están encendiendo ya 10 sugerencias, 10 formas de pensar, 10 opciones, porque no gusta o suena muy fuerte la palabra mandamiento. Cuando nosotros vemos de la forma que fue presentado allí en la antigüedad, también dicen, bueno, pero nosotros vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Los mandamientos ya no tienen más orden, no tienen más por qué seguir siendo aceptados. Y no es eso lo que la Biblia enseña. Precisamente Jesucristo hablaba de los mandamientos, decía que todos los mandamientos se podían resumir en 2 de ellos: el amor a Dios y el amor entre nosotros. ¿Cómo podemos amar a Dios si no amamos a nuestro hermano? ¿Cómo podemos dedicarle amor a nuestro hermano si estamos dedicados al amor al dinero o al amor a las cosas materiales? Exactamente. Esa es la precisión que quería hacerte. Exactamente, sí, sí. Porque en definitiva todo se relaciona con la idolatría. Todo y cuántos incluso personas famosas, ¿verdad? Son idolatradas. Ayer justamente una noticia que vi allí, que querían exaltar y prácticamente hacer una imagen de adoración a un muchacho que había sido un experto en informática, ¿no? Y bueno, pero la Biblia, para que esto quede bien definido, bien claramente definido, condena estas cosas y a Dios no le agrada estas cosas, ¿verdad? Pero sí, la verdadera adoración, ¿verdad?, es cuando se adora al Dios vivo y verdadero, el cual es espíritu, ¿verdad? Y ahí es cuando Dios se goza, cuando nosotros le adoramos a Él. Entonces, nosotros habíamos contemplado hasta el momento 3 aspectos, ¿verdad?, de pecados que se relacionaban tanto con el espíritu, con el alma y con el cuerpo, ¿sí? Y nosotros podemos avanzar un poquito porque, por ejemplo, en el libro de Romanos, como marca aquí nuestro material, es muy interesante porque el Espíritu Santo, utilizando al apóstol Pablo para escribir esta carta, el Espíritu Santo relaciona el pecado de idolatría con los pecados de inmoralidad. Tom. Enseña que unos vienen como consecuencia de otros.
Cuando uno está muy fuerte, presente en nuestra vida diaria, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de obrar, es algo que la sociología define como pautas culturales, formas aprendidas de pensar, sentir y obrar. Y la escuela no es solamente las 4 horas que nuestros hijos, adolescentes o niños, nuestros jóvenes, están en un centro de estudio, ya sea escuela, liceo o facultad. La escuela es también su casa, la escuela también es el barrio, la escuela también es las personas con las cuales se rodea directamente. Tenemos nosotros un grave problema de que estamos luchando contra lo que se podría llamar un enemigo que está en todo lugar, en todo momento y que no descansa nunca. Así es. Y por ejemplo, nosotros podemos leer, por ejemplo, en Romanos 1:21, relacionado con este tipo de personas, que quizá muchos de nosotros, seguramente antes de conocer a Jesús, estábamos en esa condición de rebelión contra Dios, ¿verdad? Porque dice, por ejemplo, allí en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es esto de envanecerse el razonamiento? La palabra de Dios también enseña que el Dios de este mundo cegó su entendimiento. Y la forma más directa de que nosotros podamos llegar a envanecernos es creernos que somos los número 1. Se les enseña a los hombres hoy en día de que, por ejemplo, la creación no es más que un mito escrito en la Biblia. Y cada día tiene más argumentos el hombre que encuentra en sus estudios, en la ciencia, para descubrir que no eran simplemente mitos o historietas de la Biblia, sino que cada día se encuentra con más y más razones para tener que afirmar que la Biblia tenía razón. Exactamente. Pero qué interesante, ¿no? Y este capítulo, en el cual hay varios aspectos de nuestro material, ¿verdad?, para contemplar, muestra claramente, ¿no?, cómo éramos antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 22, dice que estos seres humanos, ¿verdad?, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y como que aquí hay un poco también de, por lo que se puede contemplar, ¿no?, de un orgullo espiritual, ¿no? Porque cuántas personas hoy se creen sabias, ¿no? Y la Biblia habla de que la sabiduría de Dios es la que realmente es importante para que el cristiano, por ejemplo, pueda, justamente hablando de esos malos deseos, ¿no?, que a veces tenemos, el poder del Espíritu Santo en un cristiano puede guiarlo a hacer cosas mejores, a ser mejores personas cada día, ¿no? Y ahí dice la Biblia en ese versículo 22 que muchos se creen sabios y se hicieron necios. ¿Cuántos tipos de sabiduría hay, Tom, en el mundo? ¿Qué te parece? Y sabiduría los hombres tienen. Nadie puede negar cómo ha evolucionado su conocimiento en muchos temas. Vemos simplemente que se están haciendo operaciones de un continente al otro por medio de un robot, una computadora y la persona que dirige. Vemos que hay formas de manejarse simplemente con un casco puesto. Ese casco le da a lo inmaterial la orden que quiere que ejecute el cerebro. Pero esa sabiduría puede estar por encima de la sabiduría de Dios. ¿Podemos conocer más
de las cosas que nos rodean que de las cosas de Dios y decir que somos sabios? ¿O el hombre profesa ser sabio porque el orgullo es más fuerte que la humildad? Sí, y yo me acuerdo que allí en 1 Corintios capítulo 1 dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Interesante, ¿no? Interesante cómo considera la Biblia la sabiduría. En el versículo 23, en nuestro material que aparece allí del capítulo 1 de Romanos, nos sigue describiendo, por ejemplo, esa condición del ser humano sin Dios, ¿no? Esa condición del ser humano alejado de Dios y dominado, ¿verdad?, por ese antiguo hombre, esa naturaleza pecaminosa. Dice, en el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, aquí en nuestras notas dice, es un trueque degradante, dice. Es decir, como que el hombre no quiere adorar a Dios, no quiere rendirse ante el Creador, pero sí adora las criaturas, ¿no? Las criaturas. ¿Esto también, Tom, sigue siendo un pecado de idolatría? Fíjate a qué grado de degradación, valga la redundancia, ha llegado el hombre. Hay personas que se han casado con sus mascotas. Hay otras que le han heredado a sus mascotas todas sus pertenencias. Están enamorados de la figura que ellos quieren ser o que quisieran ser. Y están sustituyendo la gloria de Dios, la grandeza de Dios, de la persona de Dios, por cosas, elementos que son materiales y que hoy están y mañana desaparecen. No podemos nunca sustituir la gloria de Dios si queremos tener un andar cristiano que, como creyentes, nos lleve a una vida de victoria y de tal victoria que lleguemos a la presencia de Dios. Por ejemplo, en el versículo 24 de este mismo capítulo 1 de Romanos, dice que viene una causa, una consecuencia por la actitud de estas personas de cambiar la gloria de Dios y adorar imágenes, estatuas o cuadros incluso, ¿verdad? Mire la consecuencia que enseña la Biblia de hacer estas cosas. Dice en el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero acá hay una palabra difícil. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Cuál es la opinión que vos tenés para definir bien directo la concupiscencia? Porque lo que después afirma el resto del versículo es clave. Sí, pasiones desordenadas. Hoy en día, y esto puede sonar bastante fuerte, fuera de lugar, y algunos hasta nos podrían enjuiciar, pero nunca voy a dejar de decir las cosas de la Biblia tal cual como son. No voy a claudicar en mi conocimiento de la palabra de Dios contra el conocimiento que puedan tener los hombres. La palabra de Dios dice que en el principio fueron creados un hombre y una mujer, y que la relación de ese hombre con esa mujer daría como resultado los hijos que después seguirían poblando la tierra. No habla de relación de mujer con mujer o mujer con hombre, o hombre con hombre y después fuera del matrimonio y todo lo que hemos venido nombrando. La Biblia es bien clara. Nosotros no podemos dedicarnos a nuestras pasiones deshonestas porque estaríamos en nuestros propios cuerpos dejando de honrar a Dios. Es más, deshonrándolo con esas pasiones. Exactamente, exactamente. Y yo estaba recordando que hay una versión de la Biblia, aquí tenemos una justamente diferente a esta, pero que dice, en lugar de acá, cuando dice los entregó, dice
los abandonó. O sea, como que Dios llegó a un punto en que dice, bueno, hágase tu voluntad. Tú quieres seguir este camino, dice Dios, yo no te voy a molestar más. Sigue adelante con tu decisión, ¿verdad? Y cuando nosotros avanzamos y leemos en el versículo 25, ¿verdad? Dice, ya que cambiaron estas personas que estábamos hablando, siempre alejadas de Dios, ¿verdad? Y en esa naturaleza de pecado. Dice que esas personas, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y en el 26 se pone un poquito más fuerte. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, los abandonó, los ha abandonado a sus propios deseos. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución o el castigo debido a su extravío. Pero esto de lascivia, ¿se equivocó Dios cuando al crear al hombre lo dotó de libre albedrío, de la capacidad de decidir? Podríamos, a la luz de estos hechos, de estos actos que estamos examinando, decir, bueno, se equivocó Dios. O Dios fue tan caballero, tan respetuoso, que le dio la capacidad al hombre para poder decidir el camino. La tendencia de este hombre de carne, como hablábamos desde el principio de la clase, es a el pecado. La tendencia de este hombre de carne es a seguir lo contrario a las órdenes de Dios. La rebeldía innata que hay en el corazón, que no ha sido transformado por el amor que Jesucristo solamente puede otorgar. Entonces el hombre toma malas decisiones. Entonces el hombre va acompañando sus hechos con otros hechos que lo apartan cada vez más de la presencia de Dios. ¿O acaso no fue eso lo utilizado con los primeros padres allí en el huerto del Edén? Diciéndote, no, es que Dios sabe que el día que comas de ese fruto vas a ser igual que Él. Cuando hace unos años atrás se logra la primera clonación con una oveja que quedó registrado para la historia, la oveja Dolly, los hombres dijeron, ahora tenemos la misma capacidad que Dios. Ahora somos iguales a Dios. Podemos crear vida por nosotros mismos. El resultado lo tenemos a la vista. Cada día más asesinatos, cada día más homicidios, cada día más personas que agreden a la otra sin respetar sus derechos. ¿En qué desemboca todo esto? En que las pasiones desordenadas están reinando sobre la razón del hombre, porque no le dieron los hombres a Dios el lugar en su corazón que Dios se merece. Una vez más recordamos el link que usted puede encontrar en la parte inferior, ¿verdad? Ahí usted va a tener todo el material para poder descargarlo y para poder leer lo que aquí nosotros tenemos, ¿sí? Y hay otro aspecto también dentro de lo que es el pecado espiritual, ¿verdad? Y, por ejemplo, nosotros en 1 Corintios 10, que también está en nuestro material, hay una exhortación de parte de Dios a huir de algo, ¿sí? 1 Corintios 10, 14. Por tanto, huid, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como un mandamiento, ¿sí? Y
Y yo me adelanto un poquito porque en el versículo 20 del mismo capítulo 10, el apóstol Pablo, dice algo que explica un poquito qué sería esto de idolatría o la adoración a cosas, como dijimos antes, a objetos o personas, y no al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Dice ahí el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Qué es un gentil? Una persona que todavía no ha tenido un encuentro con Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Nosotros no dejamos de reconocer que somos seres humanos iguales a todos los demás. No dejamos de reconocer que por el hecho de pertenecer a una iglesia somos seres que están por encima de los otros. Simplemente que tenemos algo a favor, y es que nuestro corazón ha sido cambiado por el amor de Dios. Cuando está hablando de los gentiles, no está hablando a una actitud de conducta, sino que está hablando basado en lo que se refería en los momentos históricos y culturales de aquel tiempo y definía a los gentiles y con lo que tenía que ver con la religión judía. Para ir redondeando, cuando vamos llegando al final de la presente clase, exhortarles a que allí en su casa estén releyendo los textos que hemos tratado en esta clase, que siempre van a estar apareciendo en el link a pie de pantalla, y que usted pueda estar también no solamente con la Biblia en la mano, sino con un papel, un lápiz, sacar sus propias conclusiones. Pueden ser ajustadas o pueden ser erróneas, y podemos después ir evacuando todas sus dudas, todas sus interrogantes entre nosotros que estamos de este lado y lo que quiera participar cada uno haciéndonos llegar su comentario. La invitación es para el próximo lunes a la hora 20, cuando seguiremos hablando acerca del andar del creyente. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo así encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y